Puede Bueno, pasar. y entonces para seguir con esta charla, Con esa charla. vamos a darle la bienvenida a Agus, que debe estar por ahí. Sí. Buenas, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ay, pará. Para que nos... Porque estamos acá. Ahora no me escuchan ustedes a mí. Perdón, Ahora sí. perdón. ¿Todo bien, Agus? Bien, bien. Si yo los estaba escuchando porque estaba conectada acá, así que yo sí los podía escuchar. Escuché todo, escuché que comieron bizcochitos, escuché todo eso que el resto de la gente no pudo, yo sí lo escuché. Escuchaste todas las Qué barbaridades. No cuentes más, Sí. por favor. No Por cuento las más, dudas. pero les puedo pedir algunas cosas a cambio después de Dale. la semana. Mientras Dale. no sea plata, porque plata y miedo no tenemos, Agus, por favor. Pero tenemos vamos a mucha- ver, tengo ese sopa. sorteo, alguna cosa ahí que decían de las novedades de Instagram, bueno, no sé. Ok, Pero van a atenta. tener Perfecto. que romper con la regla de los privilegios de los que columnistas para que pueda participar. Dale. Bueno, Sí. vamos, lo podemos Muy charlar, bien. lo podemos negociar. Lo charlamos. Bueno. Bueno, y también lo escuché ahí a Maren que decía, Sí. ¿no? La fecha en la que había llegado. La mayoría de las personas migrantes a las que entrevisto se acuerdan, pero perfectamente de esa fecha, del momento, cómo fue la salida, ¿no? Claro. En este caso la nota que les traigo son de personas que se acuerdan perfectamente cuál fue el objeto, el primero que pensaron en traer a la Argentina, en la mayoría de los casos, cuando supieron que iban a emigrar. Ajá. Y esa es la nota que les invito a leer hoy desde Aldea Global, que se llama Memorias en Movimiento, 10 historias de migración a través de los objetos. Bien, te voy a hacer una pregunta antes de que nos cuentes un poquito. ¿Qué es lo que a vos te llevó a armar o a pensar esta nota? Bueno, en realidad siempre voy leyendo artículos académicos sobre la migración que la estudian desde distintos puntos de vista. Y esta parte me pareció muy interesante porque además no solamente estos artículos académicos que leí, sino también personas que me decían, sí, yo me traje en las conversaciones, ¿no? con personas migrantes, pero sobre todo una investigación que la nombro ahí en el artículo, que tiene que ver con esto, ¿no? Precisamente con la relación entre la migración y los objetos. Y dije, bueno, ¿por qué no preguntarle a las personas a ver si esto que está acá en este estudio realmente se cumple en la realidad? Y eso fue un poco la motivación de la nota. Ok. Casi siempre, digamos, muchas veces las investigaciones nos sirven no solamente para dar contexto, sino también para darnos ideas de cómo encarar los trabajos periodísticos. Así Claro. que por ese lado vino. Bueno, está re bueno. ¿Y con qué te encontraste? Bueno, a ver, como para dar un poquito de contexto, ¿no? La autora esta dice que situarnos en el momento en el que una persona toma la decisión de emigrar y empieza a armar su valija, nos permite ver también muchas cosas sobre la migración, las prioridades, el por qué se migra, porque si alguien viene por un motivo de trabajo, lo primero que va a pensar en traer son los títulos o las cosas que le sirvan para trabajar. Con quién migra, porque si se va solo quizás quiere traer una foto, ¿no? Todas esas cosas las fui encontrando en esas entrevistas. Fotos, regalos que tienen que ver con las personas que se los regalaron, pero también con la identidad. Sobre todo los objetos tienen que ver mucho con la identidad. Y lo que dice interesante esta investigación es los objetos que siempre fueron invisibles antes, en el momento de migrar se vuelven visibles, se vuelven parte de la identidad de esa persona. La acompañan y significan mucho sobre el porqué de la migración, cómo se migra. Están condicionados, por supuesto, por cuestiones como la capacidad de lo que puedes poner en una valija o lo que en migraciones no te van a retener, ¿no es cierto? Claro. También. O sea, son condicionamientos externos, pero dentro de esos condicionamientos externos se toma una decisión que es la de un objeto que tiene mucho que ver con la persona también. Con lo que me encontré también fue con eso, ¿no? Con personas que estaban muy decididas de lo que querían y entonces desde el primer momento decidieron qué, a otras a las que les costó un poco más decidir qué iban a traer, pero todas, sobre todo decisiones que se tomaron a último momento. Por eso pienso que a veces responder a esa pregunta a alguien que quizás no migró es mucho más difícil, porque todo depende de las circunstancias, de la situación, de cómo Claro. alguien migre. Y bueno,
un poco el trabajo está dividido como en 5 partes, son 10 testimonios en 5 grandes temas. En realidad todos esos temas se cruzan entre sí porque tienen que ver con los objetos, pero bueno, por contar algunas historias, ¿no? Hay 2 que agrupé en un grupo que se llama Entre la fe y las expectativas. Y hay una historia de Elizabeth, que es una mujer de Perú, que lo que se trajo consigo fue un San Antonio de Padua, y ella cuenta en la nota, yo no soy muy de creer en los santos, pero toda mi familia sí. Entonces eso ya habla un poco de los mandatos familiares, ¿no? Y cuánto pesan esos mandatos a la hora de decidir qué se trae. Y por otro lado también con su contexto, porque ese San Antonio de Padua se lo había regalado su prima, que estaba enferma. Ella se lo trajo en 2011, el día que ella llegó a la Argentina su prima murió, y ese San Antonio la acompaña desde 2011 hasta ahora, ¿no? Como un poco que tiene que ver con la fe, con ese lazo que ella tenía familiar, y que también se había ido de Perú por la muerte de su mamá, y bueno, por otras cosas. Entonces, sí. 2 segunditos, te interrumpo, simplemente para aprovechar esto que estás mencionando e invitar a quienes nos están escuchando a que nos dejen capaz, ¿no? Algún comentario en el vivo contándonos quiénes migraron, bueno, qué se llevaron. Claro. ¿No? Sí, sí. ¿Cuál es el objeto más importante en esa situación para usted? Bien. O qué se llevarían. O qué se llevaría. O qué se llevaría, es claro. más difícil, pero... Sí, bueno. Es un buen ejercicio. Bueno. Esta pregunta creo que es muy difícil de responder. Me gusta. Ahora sí, era solo esa interrupción. Sí, las veces que quieran me parece perfecto. Y después, bueno, había otra historia de Gerard, que él es haitiano. Él vino en 2008 a la Argentina. Su caso fue conocido entre otros 25 estudiantes porque habían venido engañados, se les habían cobrado un dinero para estudiar en Rosario. Bueno, él llegó acá y se enteró que eso era una estafa. Hoy sigue viviendo en la Argentina y él vino con la idea de estudiar, de seguir estudiando, de hacer una maestría. Sí. Y el objeto que se trajo él fue una artesanía que se había comprado sin saber que iba a emigrar, que tiene la bandera de Haití y que también es un lapicero. Entonces él lo que cuenta es, bueno, yo lo traje porque tenía que ver con mi país, porque tenía la bandera de mi país, porque era una artesanía típica de mi país, y por otro lado porque yo tenía la expectativa de que esa artesanía me sirviera para poner en mi escritorio. Entonces eso tiene que ver también con las expectativas que alguien tiene de ese viaje. Así que esos 2 son casos de las expectativas o la fe que alguien tiene en ese viaje que emprende, ¿no? Uh-huh. Recién también les contaba del tema de los regalos, también está la historia de Erika, que es de Colombia. Bueno, todas estas historias las cuento un poquito así rápido, pero están como más en profundidad en el artículo. Y Erika es de Colombia, se trajo un sombrero que le había regalado una amiga, con la bandera, que tiene la bandera de Colombia. Ella dice, mi amiga me dijo que lo lleve para todos lados conmigo, y bueno, eso también habla de la relación, de la emocionalidad de ese objeto que se trajo. Okay. Y en de los regalos también hay otra historia de un venezolano que vino a vivir a Argentina, después se fue a México, que se trajo también un anillo que le habían regalado otros amigos y que para él simbolizaba de alguna manera una protección que él sentía que tenía cuando emprendía ese camino. También se trajo sus títulos, por supuesto, todo, pero él recordaba específicamente los anillos. Y también historias de personas que me habían comentado que lo que se habían traído era lo que se habían esforzado mucho en conseguir. Uh-huh. En el caso de Tamer, que es un refugiado sirio que vive aquí en San Luis, él se trajo libros porque a él le habían robado gran parte de su biblioteca cuando estaba en Siria. Logró juntar algo de dinero y reponer varios de esos libros y dijo, me los llevo conmigo cuando se vino a la Argentina. Y después hay otro caso de Joana, que es de Colombia, que se trajo una cámara de fotos porque, cuenta ella, me levantaba todos los días a las 4 de la mañana para trabajar, para poder comprarme esa cámara. Entonces cuando me supe que me iba a ir a vivir a Argentina, no lo dudé y fue lo primero que metí en la valija, ¿no? La cámara fotográfica, porque además ella es fotógrafa, estoy estudiando periodismo. Entonces esa es la historia de ella. Otras historias, por ejemplo, bueno,
Tamer, él es hermano perdón, de Maher, que es hermano de Tamer, el que Sí. contaba Ajá. recién. Él se trajo un buzuk, que es un instrumento típico de Siria, porque él tenía claro que él estaba estudiando otra carrera, no recuerdo si era abogacía o contador, porque bueno, yo lo he entrevistado varias veces, pero en este caso en especial me contó sobre el objeto, y él tenía muy claro que quería ser músico. Y llegó a la Argentina en 2017, se inscribió en la universidad y empezó a estudiar producción musical. Y se recibió en 5 años sin saber el español cuando llegó, gracias a compañeros que lo ayudaban a traducir los apuntes en inglés, que es lo que él sabía. Y bueno, en 5 años se recibió de productor musical. O sea, hay personas que tenían muy claro lo que querían traer desde el comienzo. Sí, un poco, bueno, hay historias de todo, hay historias de fotos, gente que se trajo fotos impresas, más allá de que podían traerlas en un celular, las imprimían y las traían porque eran como un recuerdo, una rememoranza, no solamente de lo que dejaban, sino de su vida anterior también dentro del país. Kerlin, por ejemplo, de República Dominicana, había traído una foto, dice, una foto de cuando yo era chico, con mi familia, porque ya cuando era grande y yo emigré, ya había menos oportunidad de reunirnos todos, Claro. entonces también un poco eso, ¿no? Agus, Sí. Sí, tenemos acá un testigo de ajá, un comentario de una oyente nuestra, Rosemary, que dice, Le yo llegué. mandamos, perdón, le mandamos Bueno, un abrazo Rosemary, un enorme. abrazo. Gracias por estar Gracias ahí. por estar. Y bueno, cuento que ella, bueno, cuento. Ella cuenta que yo llegué con mis dos hijos de 8 meses y 5 años. Y me recibieron en un taller por 3 años. Trabajé, pero nunca me pagaron. Y más bien yo vine con lo opuesto. Y mis dos nenes parados en el micro ocultándonos. Eso, pues, es una historia también de, o sea, en este caso, sus hijos era esa fuente de conexión, ¿no? claro. Con, con su Claro, claro, tiene tierra. mucho que ver con eso, ¿no? Con cómo se migra, Claro. cómo es ese camino. Lo mismo que hablábamos también el otro día de otras cuestiones, ¿no? Que tienen que ver todas con cómo se migra. Entonces, cómo se migra va a determinar en muchos casos cosas como la que le pasó a ella, ¿no? Que fue explotada durante 3 meses. Claro. Cuando alguien viene con una planificación, también es más fácil elegir qué objeto se va a llevar. Claro. Es mucho más fácil o más posible. Claro, En este caso, me quedo, perdón que te interrumpa, Agus, sí, no, por favor. y me quedo pensando también en el caso de Rosemary, como madre que vino con sus dos hijos, su espacio personal individual para poder elegir lo que ella quisiera traer para su vida, ¿no? Porque obviamente ahí había una cuestión de priorizar los hijos, Tal cual. pero tienen una individualidad de ella. Y yo me acuerdo cuando yo vine solo, yo elegí cosas mías, porque no tenía nadie más conmigo en ese momento. Era exclusivo para mí. Entonces, es un contexto que, o sea, ¿qué puede Claro. elegir una madre, una mamá en ese momento para sí misma como una persona, ¿no? Mm. Es muy interesante lo que decís porque, bueno, precisamente esta investigación que yo cito habla de que los objetos son parte pasan a ser parte de la identidad de la Ujú. persona, ¿no? Y en este caso, si no se puede elegir, bueno, esa parte de la identidad quizás hay que preguntarle a ella, ¿no? Pero ayuda, lo que se construye es después, en el país de destino. Ujú. Esa identidad se reconstruye de alguna manera, de otra forma, a través de otras cosas. Hay casos, por ejemplo, de personas que me dicen, yo me traje una colección de monedas de Venezuela, porque esto para mí era como el valor, eran monedas que ya estaban fuera de circulación, ¿no? Pero me lo traje porque para mí era como representaba mi país, el valor de mi país, y ahora lo que hace esta persona es coleccionar monedas fuera de circulación, pero de Argentina, ¿no? Entonces, la identidad también es algo que es algo móvil, ¿no? No es algo que queda estático, y quizás en el caso de ella puede ahora, más instalada en el país, construirla a partir de otras cosas
que le identifican con su vida aquí, más allá de lo que no pudo traer, porque bueno, claro, hablamos de migración, hablamos de distintas condiciones, de distintas historias, y Claro. todas las historias son distintas. Claro. Todas las historias son distintas, pero bueno, Bueno, en este caso, justamente, bueno, me encontré con personas que sí pudieron de alguna manera decidir. Esta mujer que trajo las monedas también se había traído consigo joyas familiares que no las pudo conservar, las tuvo que vender en el camino para poder seguir pagando el viaje. Claro, claro. No pudo conservarlas tampoco. Pudo conservar esas monedas, que es como muy simbólico, porque esas monedas no tienen valor en dinero, pero sí tienen valor para ella, y tienen valor en tanto a lo que significaba para ella ese valor que se había perdido, el dinero en su país, y el valor que había perdido acá en Argentina, las monedas que ella también Claro. ahora junta. Pero bueno, sí, quizás en el caso de esta persona que comentaba, ella puede de alguna manera reconstruir su identidad a través de los objetos que haya Sí, por podido supuesto. generar acá. Por supuesto. Y en el caso tuyo, Maren, bueno, me gustaría conocer también cuáles fueron esos objetos que dijiste. Yo pude elegir. Sí, mira, yo es muy particular porque es una... Antes de ese tema que trajiste, siempre cuando cuento un poco mi historia de migración para Argentina, siempre digo que yo traje mi olla a presión para hacer porotos. Porque era una olla que yo sabía que acá no es común la olla a presión. Y bueno, para los brasileños el poroto es la comida más importante. Fue, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo me voy a quedar sin porotos en Argentina? Y esa olla hoy está con mi compañera. Ajá. Y esa olla me lo regaló mi mamá cuando yo me fui de su casa para estudiar. Fue un regalo de madres. Bueno, hijo, ahora sos adulto, te vas de casa, te doy tenés la que olla. cocinar. ¿Eh? Te tenés que cocinar. Claro, te doy la olla, ese es mi regalo para que lo lleves, para que lo tengas allá donde vas a vivir. Y después, muchos años después, que eso, yo me salí de la casa de mis viejos, 2009, y 2018, cuando me mudé para acá, todavía tenía esa olla y vino conmigo en una mochila. Y traje eso, era una mochila con ropa y la olla a presión. Era eso, ¿entendés? Yo llegué con una olla a presión acá. Y Sí. Sí. No. No, digo, eso es interesantísimo porque viste que el objeto no es un objeto. Claro. Claro. Es parte de tu identidad, de tu vida, de tu historia, y tiene que ver con eso. Contar la migración a través de los objetos no es algo que sea como algo superficial, sino que tiene que ver con eso, con las historias, con Tal las cual. historias de cada uno. No sé, yo pensaba hoy, ¿qué me llevaría? Y es muy difícil responder a eso sin haber emigrado, ¿no? Sin haber tenido que tomar esa decisión. Quizás pensaba y los veía, escuchaba lo de la olla y pensaba hoy a la tarde, un mate. Porque ¿qué hago en un lugar donde no tengan mate? Sin mate, claro. Pero tenés que llevar la yerba Pero no también. sé. Pero no lo sé porque depende cómo me vaya, a dónde. Claro. En qué circunstancias, si voy con mi hijo y bueno, pero no entra el mate porque me entra el juguete que es preferido de él, no sé. Exacto, las elecciones que uno eso tiene que mismo que- hacer dentro de cada circunstancia, ¿no? Es lo que estamos diciendo. Claro. Una cosa es migrar solo, otra cosa es migrar con la familia, Claro. o con una comunidad, y eso es otra cosa muy diferente, Claro. ¿no? Ahí va a cambiar y bueno, y también va a cambiar la historia. Eso dice mucho sobre la historia. Si alguien no se pudo traer nada, también es una historia. Sí, Que totalmente. no pudo traer nada suyo. También Totalmente. dice algo sobre su migración. Claro, a mí me parece súper interesante también esto que decía, ¿no? Rosemary, que nos sigue dejando comentarios y ahora los vamos a leer. Pero esto, ¿no? También de qué perdemos. ¿no? Claro, es verdad, ella había al migrar. Digo, eso también es... Claro, porque toda elección conlleva una Sí, es que renuncia. queda, ¿no? También, Sí. Hay que priorizar, es así, la decisión es priorizar no solamente entre objetos, sino entre memorias, entre historia, qué es lo que de esa historia vas a rescatar y qué es lo que vas a dejar atrás aunque no quieras. Claro, claro. Eso claro. sí, por supuesto, por supuesto. Sí. Pero me interesa sí que lean lo que dice Rosemary sobre su historia,
porque Ella, siempre sí. son, como digo, historias distintas, ¿no? Siempre hay algo nuevo por aprender y está bueno esto que no está considerado en la nota de, bueno, yo no me pude llevar nada. Claro. Y eso Claro. también es una historia, eso también es importante, eso también habla del proceso, de cómo fue, Tal de cual. todo eso. Tal cual. Tiene que ver con todo eso. Voy a leer un poquito lo que nos dice. De todas maneras, ya lo puse acá en el chat y se lo dije a ella porque le mandé un mensaje en este momento, capaz hoy no, pero en algún momento me re gustaría, si se anima, A venir acá. o que venga, o que Por salga favor, por un meet Rosemary, y que sos charlemos. re invitada a venir acá a este programa, sería muy feliz. Pero bueno, le mandamos, le mandamos cumbia y vamos a leer lo que nos dice por acá, que bueno, era eso, ¿no? Dice, yo llegué con mis 2 hijos de 8 meses y 5 años y me recibieron en un taller por 3 años. Trabajé, pero nunca me pagaron y más bien yo vine con lo opuesto y mis 2 nenes parados en el micro ocultándonos, que eso es lo que leíste vos hace un ratito. Y sigue, dice, cuando migramos perdemos nuestra historia, es volver a comenzar, solo tengo recuerdos de aquella vida. Bueno, después nos dice, las escuchan en mi comedor, acá terminando la cena, saludos, así que mandamos un abrazo enorme. Y nos cuenta un poquito más de su llegada, de su historia. Dice, dormí 3 años en la calle, dormía en la plaza de Mataderos, mis hijos los dejaba en un cuarto protegidos. Migrar con niños sufrimos, yo vine por violencia de género, escapé con mis hijos para una vida nueva, pero no pensé que iba a tener un camino duro. Soy de Bolivia, originaria de La Paz. ¿Qué más nos dice? Bueno, nos dice, mi hermano vivía en Brasil, cuando volví a Bolivia me traje mi aguayo, que eso me trae a mis abuelos. ¿Qué es un aguayo? Perdón que pregunte. Entiendo, ¿no? Que es, ella nos va a contar, pero... como la vestimenta de... A típica. ver si nos cuenta, pero bueno, creo que es, ¿no? Eso que está bien, no sé cómo explicarlo. Vení, dale. Le vamos ¿El poncho? ¿Como el poncho? No es donde llevan a sus hijas. Sí, exactamente. Acercaste al Por micrófono. favor, claro. ¿Parezco en algún lado? A ver, No. la estamos volviendo loca. Ahí. ¿Pasó? ¿Ahí? Participaciones. Vení de acá, si no, atrás de Mariam. Vení o acá, atrás vení, mío. vení, abrazame acá, hermano. Ahí Bueno, sale, Agus, bueno, acá ahí está sale. Jere. Y bueno, hola Agus, ¿cómo va? Hola. Y eso, perdone por el lío. Simplemente sí, es donde llevan a los chicos y en general se cuelgan cosas. Es una especie de mochila o morral, diríamos nosotros, pero antiguo, ok. precolombino. Un morral precolombino podría ser. Y de paso, saludos a todas las chicas, porque hay chicas de Bolivia, de Perú, de Paraguay, nos cuenta Rosemary en el comedor. Así que saludos para ellas. Gracias por estar ahí. No sé Estamos si es la acompañando misma la cena ahí en Rosemary el que yo barrio. entrevisté hace unos años, que tiene un comedor, no recuerdo si en Villa Soldati. Exacto. Exacto, sí. Bueno, entonces yo la entrevisté, 2 veces la entrevisté. Muy El otro bien. día hablé de eso, del papel de las mujeres migrantes en las tareas comunitarias de cuidado, y a la que entrevisté por las tareas comunitarias de cuidado fue a Rosemary. Así que debe Una ser la grande. misma. Exactamente la probablemente, porque misma. ella vino, la historia que cuentan es la historia de ella, la que me contó hace unos años, ya en 2022, y después la volví a entrevistar por los comedores, como están trabajando en este contexto en la Argentina. Y bueno, Así que Agus, sí, a ella le mando un beso. y están ahí las compañeras en el comedor en este momento, así que Ujú. acompañando la columna. Perdone, la introducción yo te estaba escuchando del otro lado, me voy para allá, perdón, No, está bien. ¿Qué te vamos a decir? Está bueno, me gusta. Gracias. Gracias también, Rosemary, por compartirnos también. Sí, muy lindo aporte. Fuerte. Y fuerte, sí, por También. supuesto. Así que, bueno, me gusta esto, Agus. Hicimos ahí como un... O en vivo de Exacto. historias. Pero bueno, ahí Rosemary también habló de un objeto, ¿no? Porque finalmente lo pudo traer. Exacto. Y ese era el objeto que quizás, no sé si lo hubiera llevado en ese momento, porque era otro momento en el que ella emigró,
pero sí es algo que la conecta con sus raíces. Claro. Y lo pudo traer y tiene que ver con su identidad. Porque una de las cosas que me quedaba ahí en la duda a mí es, bueno, ¿pudo traer algo o pudo después conseguir algo en Argentina que tenga que ver con su identidad ahora? Y eso que ella fue a buscar a Bolivia, bueno, de alguna manera el aguayo que ella fue a buscar a Bolivia, de alguna manera es rescatar esa historia a través de ese objeto. Claro. Así que me alegro que lo haya podido traer también. Sí, no hay duda. Bueno, una de las cosas que también me pareció, en la nota, me pareció importante destacar es que A ver. todas las personas que me contestaron las preguntas me dijeron que hubieran elegido lo mismo. Hoy, si hubieran tenido que tomar la decisión, hubieran elegido lo mismo, más allá de que fue una decisión difícil, hubieran elegido traer lo mismo. Y por eso creo que también es una pregunta tan difícil de responder para los que no estamos emigrando ahora, porque depende de las circunstancias y de la persona, pero que es una decisión que se toma evidentemente con mucho detenimiento o muy seguro de eso que se quiere, ¿no? Como contaba recién de Maher, que él quería ser productor musical, quería ser músico, y de hecho hoy está haciendo un aporte increíble en la cultura de San Luis. Es un gran músico que los invito a escucharlo. Después se llama Maher Bashur, con B larga A JJOUR, es el nombre de él, y él escribe todas sus canciones en árabe, si bien habla un perfecto español, habla inglés, y me contaba que eso es porque siente que si las canciones no fueran en árabe no serían suyas. Claro. Vamos a intentar poner, no ahora, pero sí cuando terminemos tu columna, si todo funciona bien, pasar un poquito el tema. No sé si Jere hizo bien su trabajo de productor y está todo ok. Cuando terminemos con vos, les vamos a compartir un ratito esta música que vos nos comentás. Si la ponen, bueno, él cuando se recibió, su trabajo final fue la composición de 6 canciones que tienen que ver todas con la migración. Y ahí en esa canción que les comentaba se escucha muy claramente el buzuk, que es muy característico y muy hermoso, muy hermosa la melodía. Así que, y él, bueno, como decía antes, hoy que estamos hablando de las universidades públicas, él estudió en una universidad pública, se recibió en 5 años sin saber el idioma, con honores, y es uno de los pocos estudiantes, porque en realidad el 4% solamente son estudiantes de otros países en las universidades públicas del país. Qué Así importante que esto que... es importante rescatar eso. Sí, qué importante. Y vamos a estar hablando de ese tema. Así que te invitamos, Agus, a que te quedes, a que nos escuches. Y bueno, antes pedir a Agus que recuerde las redes sociales, la página de Aldea Global para que puedan seguir. Y por favor. Bueno, en Instagram, que es la que más se usa, es Aldea Global 1. Y la página web es aldea-medioglobal.net. Perfecto. Y ahí pueden leer esta nota. Bueno, en realidad esta nota es como un especial, está dividido en 6 partes, que es como la introducción con esta investigación, y 5 partes en donde están los 10 testimonios. Claro. Y después Rosemary, que también se puede meter a la página y verse ahí en uno de los especiales también, que está el videíto con ella y todo, que justamente hablaron conmigo y estaban cocinando. Qué lindo. Me encanta. Mientras hablaba Agus, también mostramos la nota, una parte de la nota y... que siempre eso es una invitación. Claro, para por que supuesto. Vean que está, ¿no? Y que entren. Y que entren a la página de Aldea Global. Y si quieren, en nuestro canal de YouTube, allá hay una parte con todas las columnas que Agus nos hizo hasta ahora, ¿sí? Busquen Aldea Global en nuestro canal de YouTube y pueden ver las otras semanas la columna de Agus. Perfecto. Bueno, Agus, gracias. No, gracias a ustedes y que tengan linda noche. Gracias. Agus, igualmente. Y si todo va bien, entonces ahora vamos a escuchar. ¿Nos recordás el nombre? Maher Bashur. Maher Bashur. Gracias, Agus. Me encanta el nombre. Gracias a ustedes. Chau, chau.